Ana, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio de los Salmos de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia Getsemaní de Coyoacán. Vamos a orar, hermanas, al Señor. Vamos a pedirle la dirección en su estudio y también vamos a orar por las necesidades que tengan ustedes como sociedad femenil. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, a siempre en nuestras vidas. Oramos por nuestras hermanas de la sociedad femenil y también por las hermanas, hermanos que nos miran, Señor. Te pedimos que tú siempre bendigas la vida de cada una de las hermanas, Señor. Toma sus vidas, tú conoces cada una de sus necesidades. También tú conoces, Señor, que son hermanas fieles a ti. Te han buscado, Señor, a través de muchos años y su vida, Señor, tú la has transformado por el poder del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos a cada una de las hermanas, a sus familias, por cada una de las necesidades y de los agradecimientos que tienen ellas, Señor. Señor, tú conoces, Padre, cuáles son las situaciones por las cuales nosotros atravesamos, todos, cada uno de tu iglesia, y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, en gran manera. Permite que tu palabra siempre sea, Señor, como bálsamos frescos a nuestra vida. El salmista nos dice, Señor, que es agradable escuchar el Evangelio en personas que nos los traen a nosotros, Señor. Por eso es que te pedimos en el nombre de Jesús, por tu palabra, que tú la bendigas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 34, que es el Salmo que nos corresponde y vamos a poner mucha atención, bueno, en toda la Escritura, claro, pero sobre todo vamos a hablar más en el versículo número 7. Así que vamos a darle lectura al Salmo 34. Yo le doy lectura a los 22 versículos. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Jehová salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían. Eso dice el Salmo 34, y nos trae ahí un renglón, ¿verdad? En el Salmo 34, en la parte de arriba, dice la protección divina. Ese es el título del Salmo, la protección divina. Y abajo trae también algo importante que son palabras inspiradas, ¿verdad? Deben leerse, no lo hicimos, pero lo estamos leyendo. Dice Salmo de David, es un salmo del rey David, y lo escribió el rey David, cuando mudó su semblante, cuando cambió su semblante delante de Abimelech. Y este hombre, Abimelech, lo echó y se fue. Bueno, usted seguramente ya conoce la historia, ¿verdad? Esto lo encontramos ahí en Crónicas, en Reyes, la historia de cómo el rey David está, así rápidamente para que sepamos cómo se escribió el Salmo 34, por qué se escribió. El rey David está huyendo ya de la presencia del rey Saúl. Saúl lo quiere asesinar, lo quiere matar,
Bueno, toda la vida del rey David fue de persecución, o casi toda la vida, ¿verdad? Sus hijos lo persiguen, el rey Saúl, que era un rey que lo quería mucho, lo quería como su hijo, finalmente termina persiguiendo a David. Muchos de los enemigos también persiguen a David, muchos de ellos lo ofenden. Aquí encontramos entonces la historia de el rey David que está huyendo de la presencia de Saúl porque lo quiere asesinar, ya lo dijimos. Y entonces él llega a cierta ciudad y ahí en la ciudad esta se dan cuenta que es David, lo reconocen pues. Va solo, este rey David va solo, llega a cierto lugar y se encuentra con un hombre de guerra y le dice que necesita armas. Y le dice, pues solamente tengo la espada de Goliat, aquel hombre que tú derrotaste. Y dice, pues dame esa arma, es la que más me interesa, ¿verdad? David hasta aquí está confiando en las cosas no superficiales, pero en las cosas materiales, como una espada, ¿verdad? Antes de que llegue con este hombre que le entrega la espada, él va con uno de los sacerdotes y le dice que tiene hambre y que le dé de comer a él y a sus hombres, que él viene solo, pero le dice que viene con hombres, ¿verdad? Y conocemos la historia, el sacerdote le dice, pues solamente lo que tengo para comer son los panes que fueron quitados de la presencia del Señor. Todos los días se ponían panes nuevos en la presencia del Señor, en la mesa de la propiciación, y era una ofrenda presentada al Señor. Entonces ya había sido el cambio de los panes, ya se habían quitado los panes del día anterior, estaban guardados, no se tiraban, eran usados para el uso o para otras cosas, para enterrarlos en tierra, entre otras, y los tiene listos este hombre encargado del templo. Llega el rey David y le pide para comer y le entrega las tortas, ¿verdad? Sigue dependiendo, ¿verdad? David de las cosas o de las circunstancias. Está huyendo de Saúl que lo está persiguiendo y hasta aquí entonces el rey, lo está persiguiendo, llega a la ciudad en la cual estamos mencionando, y el rey de la ciudad es un rey que se llama Aquis. Este rey Aquis, van hacia él sus soldados y le dicen que está David en la plazuela, que es el hombre temerario que mató a Goliat, etcétera, y es enemigo de ellos, claro, ¿verdad? Y entonces le piden que vaya este hombre, que vaya el rey Aquis a destruir a a David. Y cuando ven a David, David se da cuenta de que está en peligro de su vida. David se da cuenta de que viene el rey Aquis con sus generales, con su ejército, y lo van a destruir. Él está solo, aunque tenga la espada de Goliat, pero está solo, no tiene a ningún hombre cerca de él. Y entonces, justamente cuando el rey Aquis ve a David que está ahí en la plaza, David lo que hace es que se finge loco. Usted lea la historia y dice el libro de Crónicas que entonces David comenzó él mismo a hacer que su baba, que su saliva escurriera por su barba, ¿no? Como un agente demente. Y entonces se acerca el rey Aquis y le dice, pues yo que tengo con un loco como ese hombre, no tengo que ver nada, aunque sea David es un hombre loco, y lo deja en paz, no le hace absolutamente nada. Pero el rey David, dice los libros de Crónicas y de Reyes, que él sintió pues un profundo temor hacia la presencia del rey Aquis. El rey Aquis era un hombre temeroso, un hombre que no perdonaba vidas, pero solamente el Señor fue quien lo libró de este percance. El versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es importante. Esta es parte de la historia del contexto del Salmo 34. Entonces el rey David se sienta y él dice, después de que el Señor lo libró de la muerte, porque lo iban a asesinar, él por alguna razón, quizá el mismo Señor le hizo actuar así, no lo sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos lo dice, no podemos hacer conjeturas, pero podemos pensar qué es lo que pudo haber ocurrido. Y quizá ocurrió eso, el Señor permitió que David hiciera este papel que estaba demente, y de esa manera entonces el Señor que estaba acampando alrededor de él, el ángel del Señor, el mismo Espíritu Santo estaba acampando alrededor de David, lo libró de la muerte.
Y entonces él escribe, ¿verdad? En el versículo número 1, no vamos a ver todos los versículos, pero vamos a ver algunos de ellos. Dice en el versículo número 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. El primer verbo que se escribe está en presente y es un verbo que indica continuidad, lo que para el español sería un gerundio, ¿verdad? El verbo andar en gerundio es ando, o sea, todo el tiempo ando, o estoy caminando, es otro gerundio, estoy caminando, estoy trabajando, estoy orando, son gerundios, ¿verdad?, que implican continuidad. Bueno, el verbo que se encuentra en el versículo 1 del capítulo 34, bendeciré, es un verbo que se encuentra vamos a llamarlo, es un gerundio para nosotros, ¿verdad? Para los hebreos también significaba lo mismo con otros nombres. Pero lo importante es esto, que David tiene en mente no solamente que el Señor lo libró de la muerte del rey Aquis, sino que David dice, bendeciré siempre al Señor, siempre lo estaré bendiciendo, siempre ya que mi forma, que mi hábito sea solamente bendecir al Señor, a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, a pesar de cualquier situación, que siempre estemos entonando cánticos al Señor, bendiciendo su santo nombre. Y hermanas, hermanos, para nosotros en los tiempos que estamos viviendo es una situación difícil para muchos de nosotros. Hemos perdido amigos, algunos familiares, etcétera, y nos encontramos quizá un tanto desalentados, desanimados de ver cómo es que ocurren tantas tragedias a nuestro alrededor y que quizá también nosotros hemos estado en situaciones de peligro, pero el Señor siempre nos ha sacado adelante. Entonces, este verbo pues es para la iglesia, es un verbo que nosotros tenemos que estar practicando siempre, bendecir al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, dice la Escritura, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y David era un hombre que pues era teólogo, era un hombre músico, sabía, ¿verdad?, de él acerca del Señor. Y lo que menciona en la segunda parte del versículo 1, dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Se conjugan estos dos verbos, ¿verdad? Bueno, no es verbo la palabra continuo, ¿verdad? Pero se conjugan y se entienden el verbo bendecir con la palabra continuar. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, en la mente, en el espíritu del rey David, siempre existía este deseo de bendecir, de amar, de glorificar al Señor en cada momento. A pesar de las circunstancias difíciles, él siempre se encargaba de bendecir al Señor. Al hacer esto, entonces, cuando el rey David ve esta situación de que él bendice a Jehová en todo tiempo y que la alabanza del Señor está de continuo en su boca, él no está pensando en sus problemas. David, cuando escribe este salmo, está en situaciones difíciles y antes de que escribiera el Salmo 34 y después de que lo escribió, el rey David continuó en problemas fuertes. Casi toda la vida del rey David fue de problemas, de circunstancias bien fuertes para su vida, y sin embargo el rey David se mantuvo siempre firme. En su boca siempre hubo alabanza. Fue un hombre pecador, sí, fue un hombre que hizo lo contrario a la voluntad del Señor, no en todo tiempo, ¿verdad? Pero sí hizo situaciones que desagradaron al Señor. Fue un hombre adúltero, fue un hombre asesino. Pues son calificativos muy fuertes que la Biblia condena. Pero este hombre se arrepintió inmediatamente. Se arrepiente de los pecados, sufre las consecuencias definitivamente, y consecuencias muy desagradables, muy fuertes. Entonces, si miramos la vida del rey David, fue un hombre que constantemente estuvo en problemas, ¿verdad?, emocionales. Su vida giraba siempre en estas situaciones fuertes que solamente el Señor le podía contener, solamente el Señor podía llenar esos espacios vacíos que tenía el rey David. Y al saber entonces estas verdades, dice en el versículo número 2, en Jehová se gloriará mi alma, en Jehová se gloriará mi alma.
Y no solamente eso, ¿verdad? O sea, no solamente él se va a alegrar en su alma, como lo dice Coré en el Salmo 42 y 43, ¿verdad? Que él tiene deseos de alabar al Señor. Así también, entonces, no solamente el rey David va a sentir esta gloria en su alma, sí, va a ocurrir, claro que sí, pero va a servir esta situación, va a servir este sentir del rey David, va a servir para que otros amigos de él, otros contemporáneos de él, otros colegas de él, también se alegren cuando lo escuchen. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces lo que Dios hace con nosotros, hermanos, hermanas, cuando Dios obra en nuestra vida, cuando el Señor entra en nuestra vida y Él permite que a pesar de las tribulaciones y los problemas reflejemos gozo en nuestra vida, eso permite que otras gentes también experimenten lo mismo. Es decir, es una cadena, ¿verdad?, muy importante, sana, que tiene que seguir siempre. Es decir, yo veo al hermano, a la hermana que a pesar de sus problemas, él se goza en el Señor. A pesar de que tiene situaciones fuertes en su vida, se sigue gozando en el Señor. Y eso a mí tiene que hacer un efecto, definitivamente. Y lo hace, lo produce. Y si no, recordemos o veamos algunas de nuestras experiencias que hayamos tenido. Como hemos visto situaciones de alguna familia, hermano, hermana, que ha pasado por tribulaciones fuertes y a pesar de ello se mantienen firmes, y eso nos refleja a nosotros una victoria que está teniendo el hermano. Y como somos la iglesia, somos un solo cuerpo, lo que la hermana o el hermano está gozando o sufriendo también tiene que afectarme a mí. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Y este hombre entonces, el rey David, conoce, ¿verdad? Sabe él de una forma u otra en su pensamiento guiado por costumbres del Antiguo Testamento. Él sabe que las verdades que se van a hablar más tarde en el Nuevo Testamento se pueden conjugar. O sea, no estoy diciendo que el rey David conocía el futuro, no, sino que el mismo Espíritu Santo, pues, porque quien escribe la Biblia es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo sabe que las experiencias que está pasando el rey David y las palabras que él está hablando y la forma empática que está hablando, que él dice, yo me alegro con el Señor, pero también los otros cuando ven que yo hago lo mismo también se alegran, los otros justos, pues. Y son palabras, términos que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar. Y el Espíritu Santo es el Señor, el que escribe la palabra, el que ha escrito la Biblia para que nosotros la podamos leer y podamos entender el Antiguo y el Nuevo Testamento, combinarlos como es, ¿verdad? Nunca separarlos, porque no son dos libros, ni son 66 libros separados, no, es un solo libro, el que tenemos en nuestras manos, la Biblia. Bueno, la forma en cómo el rey David expresa sus emociones se dejan ver muy claro en muchos de sus salmos, ¿verdad? El versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Volvemos a ver este deseo de David de que toda la iglesia, de que todo el cuerpo de Cristo esté junta alabando el nombre del Señor. Y es importante, ¿verdad?, que en las situaciones difíciles como las que se encontraba el rey David, imaginémonos el rey David, ya lo describimos, a punto de que lleguen los soldados del rey a destruirlo. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Qué hizo? Buscó al Señor. Buscó a Jehová. David sabía que su único refugio y su única esperanza y su única solución era el Señor. Ya lo había experimentado. Así que dice el versículo 4, busqué a Jehová a través de la angustia, de la persecución, a través de estar en problemas a punto de muerte, busqué a Jehová. Otro verbo, ¿verdad? En gerundio, busqué a Jehová en presente. O sea, podríamos traducirlos buscando a Jehová, como un gerundio, ¿verdad? Buscando a Jehová y Él me oyó, dice el versículo 4. Busqué a Jehová
y Él me oyó. Entonces, cuando la iglesia busca al Señor, cuando la iglesia busca de corazón a Dios, Él nos escucha. Y el Señor está atento, ¿verdad? Su oído está atento a lo que su pueblo necesita, a lo que su iglesia necesita. Hermanos, el Señor, estábamos en su mente antes de que Él creara el mundo. Y el Señor mismo, el Señor es el que está con nosotros en cada momento. Él está con su iglesia. El Señor es el que siempre está con nosotros y Él es el que nos oye. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos. Y vaya que a veces nos llenamos de temores, hermanos. De verdad. El ser humano tiene en su vida varios, muchos o algunos temores que se esconden ahí. Y a veces esos temores son como un comején. Sí, usted conoce el comején. El comején es una polilla que se mete en la madera y se la come completamente, destroza toda la madera. Ese es el comején. Hay varios tipos de polillas, ¿verdad? El comején. Bueno, los temores son el comején que destruyen nuestra vida espiritual o que desean destruir nuestra tranquilidad espiritual. Fíjese usted, cuando nos acercamos a Cristo, cuando conocimos del Evangelio, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, que una vez reconciliados con Dios a través de Jesucristo, tenemos paz. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Y sí es cierto. Sí es cierto, hermano. Usted recuerde cuando empezó a ir a la iglesia, o cuando usted, si es de cuna cristiana, cuando sintió más ímpetu por estar en el templo del Señor y trabajar en la iglesia, etcétera. Para los que no somos de cuna cristiana, los que venimos del mundo, en un momento de nuestra vida alguien nos habló del Evangelio y empezamos a creer en Jesucristo y nos emocionamos y teníamos, ¿verdad? Pero en el instante cuando conocimos al Señor, nuestra vida florecía de emociones, deseos de hablar de la palabra, etcétera. Y de pronto aparecen temores en nuestra vida, un temor por la inseguridad económica, un temor por la falta de trabajo, un temor porque en mi trabajo tengo problemas, un temor porque me están criticando, otro temor porque no sé dónde están mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos temores. Y todos estos temores son el comején, es una polilla que se come nuestra fortaleza espiritual. Son parte, ¿verdad? Digo, no los temores es lo único que destruye una vida espiritual, no, hay varias otras cosas más, pero los temores, fíjese, a veces son imaginarios, de verdad. A veces ni existen los problemas en nuestra vida y nada más nos estamos imaginando cosas que ni ocurren, pero que estamos pensando y pensando y pensando incansablemente y ya nos cansaron tanto de pensar en ello que ya no queremos hacer otras cosas, ni orar, ni leer la Biblia, porque estamos tan metidos en los temores. Hermana, hermano, haga a un lado los temores. ¿Cuál es el mejor antídoto contra el temor? ¿Cómo encontramos un antídoto para el temor? La fe. La fe es el mejor antídoto para el temor, la fe. La fe de que yo sé que el Señor está conmigo. La confianza de que el Señor va a estar siempre conmigo. Que si yo lo busco, Él me oye. Eso dice el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿quién nos puede librar de todos los temores? Solamente Dios. Solamente el Señor. Así rápidamente, una ilustración que no es de la Biblia, pero que muchos de nosotros conocemos, quizá, y más los que ya tienen más de 50, 60 años. Hace muchos años murió un actor mexicano llamado Joaquín Pardavé, y cuando él murió lo enterraron nuevamente, y después, por alguna razón, no sé el nombre, lo exhumeraron, ¿verdad? Sacaron el ataúd para hacer unas investigaciones acerca de él, de su muerte, y encontraron que este hombre, Joaquín Pardavé, estaba volteado así, o sea, como lo acostaron de una manera normal, se volteó porque estaba vivo, pues, o sea, lo enterraron vivo, y él a través de el movimiento que quiso salir, etcétera, pues se quedó de una forma no como lo habían puesto. Entonces, esa noticia hace muchos años, les digo, yo era muy pequeño, pero he sabido de personas más grandes que yo que les trajo mucho temor
a la población mexicana hace muchos años cuando ocurrió esto. A mucha gente, y la gente vivía con ese temor de que si moría, estaba pensando que tal vez lo iba a enterrar vivo. Y son temores imaginarios nada más, ni existen, pero ahí están los temores. Ni te van a correr de tu trabajo, pero ya estás temeroso de que te van a correr. A lo mejor ya hasta te suben el sueldo, ¿no? Gracias a Dios. Y no nos pasa nada, estamos aquí, Señor. Entonces, los temores a veces, hermanos, debemos eliminarlos. No, a veces tenemos que eliminarlos. Si usted no tiene la capacidad propia de eliminarlos, vaya a la palabra, y dice el versículo 4, busqué a Jehová, busqué a Dios, y Dios me oyó, y Dios me libró de todos mis temores, de todos mis temores. Y descansamos tranquilamente cuando nos damos cuenta de que mis temores, el 80% de ellos son imaginarios, ni existen. Yo los he creado en mi mente nada más, imaginativa, no. ¿Es buena la imaginación? Claro que es muy buena la imaginación, perfecta, ¿no? Un ingeniero o un arquitecto tienen que imaginar primero una construcción para poderla llevar a cabo, etcétera. Así igual nosotros. Podemos usar la imaginación, pero para bien, para que nuestra vida sea plena, tranquila, descansada en el Señor. ¿Cómo? Buscando en el Señor. Versículo 5 dice, los que miraron a Él, los que miraron a Él fueron alumbrados, ¿sí? Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Fíjese cómo es que se describe el rey David a sí mismo. Es un rey. Sí, está huyendo, ¿verdad?, de Saúl, pero Dios ya le había dicho que él era el ungido de Israel. Dios ya había hablado a través del profeta, ¿verdad? Y ya habían ungido a David como rey. Él era uno de los reyes importantes, fue el mejor de los reyes que hubo en todo Israel, en toda la historia de Israel. Pero él se describe como un pobre. Este pobre clamó. Él se siente miserable. Se siente desvalido ante la presencia del rey que lo quiere destruir. No perdamos de vista esta imagen, esta historia que ya describimos, ¿verdad? Y que es cierta, en donde el rey quiere matar a David. El rey Aquis quiere matar a David. Y él todos los versículos los escribe pensando en esa imagen de cómo Dios lo libró de la muerte. Y dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, los que miran al Señor son alumbrados, y sus rostros no fueron jamás avergonzados. Y estamos en el 6 diciendo que David se proclama o se dice que es un pobre. Este pobre clamó, y no estamos hablando de pobrezas materiales, no, sino de la miseria en el alma que siente el rey David, de estar solo, en apariencia, sin ninguno de sus soldados, pero está con el Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y le oyó el Señor. Y no solamente le oyó, sino dice el versículo 6, y lo libró de todas sus angustias. Y esto, hermano, es de lo que padecemos, de temores y de angustias y de otras cosas más. La gente padece por esas cosas, por temor y por angustia. Está angustiado por el coronavirus. Si nos da el coronavirus, ¿qué va a pasar? Y si me enfermo, pues si nos da, pues vamos a atendernos, ¿no? Y antes de que nos dé, pues vamos a cuidarnos, vamos a obedecer, no vamos a salir, no vamos a tener reuniones en casas de hermanos bien intencionados que nos invitan a reunirnos. No podemos, hermano. Tenemos que obedecer. Y entonces la situación de angustia, ¿verdad? Las angustias solamente el Señor las puede quitar, y los temores, lo estamos viendo, ¿verdad? Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ya sabe, o sea, va así como palomeando, ¿verdad? David, el Señor me libra de mis temores, el Señor me libra de mis angustias. Por eso es que dice en el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, llega a la conclusión. En el versículo 7 aterriza todas las ideas que ya se dijeron en los 6 anteriores, y las aterriza así bonito. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Moisés también había escrito, ¿verdad?, en el Salmo 90, y describe al Señor como una adarga. Dice el Salmo 91, no es el 90. Bueno, pues vamos a buscarlo.
Ya con eso vamos a ir terminando. Salmo 91. Dice el versículo 4 del Salmo 91, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y esa palabra adarga, ya lo hemos comentado, que era una palabra que se usaba para algunas cosas, no para muchas, para algunas cosas. Entre ellas era un calificativo que se le daba a los vendedores ambulantes en los mercados. Entonces estaba fijo un mercado, obviamente, es un inmueble, y los vendedores ambulantes giraban alrededor vendiendo sus productos. Esa era una adarga, entre otras cosas. Y así el salmista Moisés está usando un término familiar, común, cotidiano. Y dice: el Señor no es que sea un vendedor ambulante, claro, ¿verdad? Sino que el Señor es como esos vendedores ambulantes que dan vuelta y vuelta y vuelta a tu vida, te cuida. Y el Salmo 34 dice lo mismo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, aquellos que guardan respeto al Señor, aquellos que lo aman. Esa es la traducción de temer a Dios, ¿verdad? Respetarlo, amarlo, glorificarlo. Bueno, el Señor libra de todo mal a aquellos que le temen y los defiende. Y justamente estamos diciendo, no quitemos de nuestra mente la idea de que quieren matar a David en la plazuela, el rey Aquis con todos sus soldados o con muchos de ellos. Y entonces dice esas palabras: el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. No importa que esté rodeado de todos mis enemigos, no interesa. Estaba en una ciudad que no era la suya. El rey David estaba en una ciudad ajena. Lo conocían, sí, porque era famoso, porque era un hombre que todos conocían, pero él no tenía, estaba fuera de su casa. Y fuera de su casa, entonces él siente esta protección. Siente al Señor como una adarga, que toda su fuerza, todo su poder, su amor giran alrededor de él, del rey David. Y sí es cierto. Y todo el amor, toda la protección también del Señor gira alrededor de usted, hermana. Sintámonos tranquilos y seguros, confiados, a pesar de las circunstancias que estemos pasando. De verdad, hermano. Y ahorita sí lo que estamos diciendo, lo estamos experimentando en carne propia, porque mucha gente se está muriendo por las enfermedades, por todas, pero principalmente por el coronavirus. Y eso nos puede causar temores, nos puede traer angustias a nuestra vida, pero solamente el Señor nos libra de estas angustias. Así que estemos aferrados a la palabra del Señor, siempre aferrados, vivamos aferrados a su palabra y a sus promesas. Si el Señor ha escrito que Él defiende al justo, y si usted es justo, el Señor lo va a defender. La palabra no se puede equivocar. Si la palabra nos está diciendo que el Señor le va a librar de sus temores, de sus miedos, imaginables, inexistentes, pero son miedos, son temores que usted se ha creado por cualquier situación, pero ahí están. Bueno, el Señor se los puede quitar, no hay problema que usted los haya creado, usted no es más fuerte que Dios, usted los creó, usted los imaginó, ahí están, sí, pero usted no es más fuerte que Dios, Dios es todopoderoso y Él puede quitar esos temores, los que sean, cualquier tipo de temor y las angustias que tengamos. Así que sigamos confiando en el Señor, sé que lo estamos haciendo, sigamos confiando en el Señor, esperanzados solamente en Él, y que Dios ponga todos los tiempos, ¿verdad?, para cuando se abran los templos nuevamente y regresemos con nuevos bríos, con deseos de trabajar de una forma más intensa, o mejor, o igual de como estábamos trabajando. Hermanos, vamos a orar al Señor para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Gracias porque permites que veamos este salmo importante como toda tu escritura, Señor, y nos sirve a nosotros de confiar siempre y más en tu bendita palabra. Señor, ponemos en tus manos a las hermanas de la sociedad femenil. Ayúdales, Señor, quizá como todos nosotros, todo ser humano, podamos tener angustias, preocupaciones, temores, Señor, que quizá no son reales, solamente nosotros los hemos creado. Ayúdanos a que no sigamos, Señor, alimentando
cosas tóxicas para nuestra vida. Ayúdanos a que tu palabra siempre nos limpie, siempre nos purifique, Señor, nos hable a nuestra vida y podamos ser sensibles para cambiar así todas aquellas cosas que son detestables para ti, Señor, y que no nos convienen a nosotros realizarlas. Ponemos en tus manos a la sociedad femenil Eunice, orando por sus vidas, Señor, como ya lo hemos hecho, por la vida de sus familiares, por la economía y por la salud. Bendice a cada una de las hermanas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.